Bien, buenas tardes con todos ustedes, bienvenidos a la escuela, muchas gracias por estar aquí y disculpen por la demora, yo estaba terminando de dictar clase a los alumnos de quinto año. Bien, la idea de esta reunión, el motivo y el objetivo de esta reunión es poder explicarles de manera muy sintética cuál es la situación con respecto al tema del proceso de adecuación y la expedición de los grados académicos. En el caso de ustedes que han participado en el programa de complementación. El día vamos a hacer un recuento en retroceso, en realidad, para partir de lo más reciente a los puntos iniciales. Y el punto de referencia o de inicio es comentarles que el día 25 de octubre la escuela recibió por parte de la Asamblea Nacional de Rectores el oficio 1969, en el cual se establece que después de todo el proceso de entrega de documentación y evaluación por parte de la Asamblea Nacional de Rectores, la escuela se encuentra, como lo dice textualmente, facultada, ¿no?, de implementar los programas de complementación académica e iniciar el proceso de graduación con el reglamento de grados y títulos que ha sido aprobado formalmente, ¿no?, por el órgano de gobierno correspondiente, que es el reglamento de grados y títulos de la escuela. Con este oficio de la Asamblea Nacional de Rectores queda culminado el proceso de adecuación académica, ¿no?, que se inicia en realidad con el otorgamiento de este derecho a la escuela en el año 2008, cuando se hace la modificación de la ley universitaria. La primera modificación de la ley universitaria, porque entre el 2008 y el 2012 han habido consecutivamente 6 modificaciones, a través de las cuales se han ido incorporando nuevas instituciones en este proceso. Con ese documento, que es el que aparece ahí atrás, entonces la escuela tiene cerrado este aspecto. Creo que vale la pena mencionar ya de antemano que, a pesar de que hay algunas interpretaciones o observaciones, en este caso por algunos estudiantes, con respecto a otras modificaciones que tendrían que hacerse o otros aspectos que tienen que realizarse en torno al tema de la adecuación administrativa de la escuela, el punto que es clave mencionar es que ese es un proceso que va por otra vía y que requiere en todo caso otros canales y otros procedimientos, ¿no?, y otros actos, además digamos en términos administrativos, y que tomará eventualmente el tiempo que tenga que tomar. Me refiero concretamente a una modificación de los estatutos o eventualmente una modificación de la composición de los órganos de gobierno de la escuela, ya sea el Consejo Ejecutivo o la Asamblea General. Ese procedimiento es, digamos, una situación que corre por una vía diferente y se trata de un procedimiento diferente al procedimiento de la culminación del procedimiento en lo relacionado al tema académico. No afecta además este aspecto, ¿no?, al anterior. Ya con este documento de la Asamblea queda finiquitada esta situación con la Asamblea, que ahora sí, haciendo un poco de retroceso, se ha prolongado más de lo que nosotros habíamos esperado inicialmente por algunas razones. En ese sentido, creo que vale la pena explicar un poco esta breve historia, que en verdad ha sido mucho más larga y más tediosa de la que nosotros nos habíamos planteado originalmente, desde el momento que se da el otorgamiento o la inclusión de la Escuela Nacional de Bellas Artes a la ley universitaria, en la modificación del artículo 99 de la ley universitaria. La primera modificación de la ley se produce en el año 2008, y a partir de esa modificación la escuela integra un primer grupo de instituciones que reciben, como bien lo dice la ley, ¿no?, el derecho a otorgar los grados académicos de bachiller y los títulos profesionales de licenciado
tal cual lo hacen las demás universidades del país, manteniendo su régimen de gobierno y régimen académico. Este proceso, como todos ustedes saben, en la escuela no pudo iniciarse de inmediato porque justo cuando se da la ley, ¿no? Se promulga la ley, la escuela está en un periodo de receso, ¿no? A raíz de la toma, y es recién a partir del año 2009, ¿no? Cuando se conforma la Comisión de Adecuación, que justamente recibió ese nombre a raíz de esa situación, que se inician las actividades de coordinación con la Asamblea Nacional de Rectores, tal cual lo establece la ley, para llevar a cabo el proceso de adecuación al nivel universitario. Aquí hago un pequeño paréntesis porque suele ser un tema que todavía genera bastante confusión, y es que la escuela no se ha convertido en una universidad. La escuela ha recibido, a partir de esa modificación de la ley universitaria, el nivel universitario y el derecho específico a otorgar, ¿no? A partir de una serie de modificaciones que se tenían que hacer, la posibilidad de otorgar los grados académicos, bachiller y títulos de licenciado. En el año 2009, con la Comisión de Adecuación, se inician entonces procesos tanto a nivel administrativo como a nivel académico. Las primeras cosas que se hizo fue se inició el trabajo de la reformulación del plan de estudios, situación para la cual se conformó un grupo de trabajo que además tuvo diversas reuniones con la Asamblea Nacional de Rectores, concretamente con el área de desarrollo, desarrollo académico, exacto. A partir de esas reuniones es que se van haciendo ajustes en términos de lo que proponía la ley, de lo que establecía además los reglamentos de la Asamblea, y en el año 2010, en enero del 2010, la Asamblea emite una resolución en la cual da por aprobado los planes de estudio de los diferentes programas académicos de la escuela. En simultáneo se fueron trabajando también a nivel académico el proyecto del programa de complementación, que también se coordinó con la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Para que cumpliera con los requisitos digamos, que se establecían y que estuvieran evidentemente en concordancia con ese plan de estudios que se venía trabajando y que fue aprobado finalmente por la Asamblea en el año 2010. Por el otro camino venía la adecuación en términos administrativos. En realidad, la adecuación en términos administrativos para la escuela no era una situación tan complicada comparativamente con otras instituciones, ya que la escuela cuenta con autonomía y, en segundo lugar, su estructura organizacional ya planteaba, digamos, previamente a esta modificación de la ley universitaria, planteaba una estructura no exactamente igual, pero similar a lo que es la estructura organizacional de una universidad. Entre esas cosas, la existencia de órganos de gobierno colegiados, ¿no? En el cual participa representación tanto de los docentes, los trabajadores y los estudiantes, y la plana directiva de la escuela. En ese sentido, el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, aprobó y finalmente promulgó el nuevo estatuto de la escuela. Se generó el nuevo reglamento general de la escuela a partir de este nuevo estatuto, ¿no? Y los subsiguientes instrumentos de gestión que tenían que ser modificados justamente, ¿no? Y actualizados especialmente a partir de esos cambios. En el camino hay un cambio de gestión en la Asamblea Nacional de Rectores. Y la nueva gestión de la Asamblea Nacional de Rectores, imagino yo, y es un poco a partir de las conversaciones que hemos tenido con el secretario ejecutivo y con el secretario general, se da cuenta que está asumiendo una tarea que no la tenía claramente identificada desde un primer momento. Es decir,
Desde el 2008 en adelante, 2008, 2009, 2010, se fueron realizando una serie de modificaciones a este artículo de la ley universitaria en la que se iban sumando nuevas instituciones cuyas características, si bien todas eran instituciones de carácter educativo, no todas tenían características similares ni niveles de autonomía o a su vez tenían niveles de dependencia muy diferentes entre sí. En esas diferentes modificaciones se fueron incluyendo desde las escuelas artísticas hasta las escuelas de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? O la academia diplomática. A su vez, se fueron incorporando gradualmente un conjunto de escuelas de carácter regional, ¿no? Dependientes, muchas de ellas, de los gobiernos regionales. Entonces, ante esa situación diversa, que más bien había sido una situación de carácter político, no una decisión de carácter técnico, porque en muchos casos la inclusión de nuevas instituciones tenía que ver más con una gestión en términos políticos, la Asamblea decidió establecer o tratar de establecer lineamientos que pudieran funcionar en la medida de lo posible para todas las instituciones. Y es así que saca en el año 2011 una guía de adecuación. Ahora, esa guía de adecuación lo que establece es la presentación especialmente de un conjunto, ¿no?, de documentación, ¿no?, para en primera instancia evaluar, ¿no?, las características, las condiciones de la institución digamos, que están en este proceso. En nuestro caso hubo una dificultad que no es ninguna infidencia comentarlo. Curiosamente, la gestión anterior, no sé por qué razones, no transfiere toda la información adecuada de todos los procesos que anteriormente se habían llevado en torno a ese tema, y la Asamblea Nacional de Rectores, como nos indicaron en su momento, desconocía en términos de no conocer, de no tener noticia de todas las gestiones que anteriormente nosotros sabíamos que la escuela había realizado. Inclusive en algún momento no tenían noticia de la resolución que la misma Asamblea había emitido en enero del 2010 con respecto a la aprobación de los planes de estudio. Salvada esta situación, y con la mirada desde el ámbito legal, ¿no?, es decir, por más que la escuela tenga una autonomía, igual está incluido dentro de esta modificación de la ley, se decidió que teníamos que ajustarnos a los lineamientos de la Asamblea y en ese sentido había que presentar toda la información que la Asamblea requería, cosa que en muchos casos se hizo por segunda vez, porque ya en ese proceso se habían entregado los estatutos, ya habían sido aprobados el reglamento de estudios, se habían hecho el registro de los títulos emitidos por la escuela con anterioridad, no los títulos universitarios, sino los títulos no universitarios, para que sean registrados en la Asamblea, el reglamento de grado. Bueno, todas esas cosas nuevamente pasan a la Asamblea dentro del conjunto de documentación que ha sido entregada para su evaluación y para que finalmente la Asamblea determine si tenía algún tipo de observación, inmediatamente fuera subsanada, y en segundo lugar contásemos ya con, digamos, una documentación y con una autorización expresa de que se había cumplido con todo este proceso. Lamentablemente, en ese camino ha habido efectivamente varias cosas. La primera, y esa es una mea culpa que tenemos que asumir, ha habido problemas de comunicación, especialmente de la escuela hacia afuera. Este proceso, y ahí yo creo que no hay más vueltas que darle, no lo hemos manejado adecuadamente en el sentido de informar paso a paso, ¿no?, lo que estábamos haciendo y finalmente del porqué de la demora, ¿no?, en tener una situación digamos, definida y concreta en el caso de quienes habían participado en el programa de complementación.